Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de centímetros y de pulgadas. Y es que creo que es interesante que saquemos este tema en el canal porque en muchos patrones o en muchos trabajos en unas ocasiones tenemos las medidas en centímetros, en otras en pulgadas y puede resultar un poquito confuso. Y es que al final, si nos gusta la costura creativa y el patchwork, nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar con ambas medidas. Hay casos en los que trabajar con un margen de 1 centímetro es perfecto porque es una cantidad de tela bastante amplia y nos permite que la costura quede segura y reforzada. Por ejemplo, si estamos haciendo un bolso o una cartera. Sin embargo, en los trabajos tradicionales de patchwork, como puede ser un bloque en el que estamos haciendo una estrella o un bloque en el que estamos haciendo el juego de cartas o bueno, muchos otros bloques que existen en el patchwork tradicional, como diría yo, necesariamente vamos a tener que trabajar en pulgadas porque es el margen de costura más adecuado para este tipo de trabajo y sobre todo porque la bibliografía, los patrones, la información que vas a encontrar en cualquier sitio siempre va a venir en esta medida. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué en el patchwork tradicional siempre hablamos de pulgadas? Bueno, pues realmente porque la pulgada es una medida de longitud de origen anglosajón. Y si recordamos, el patchwork surge como tal, aunque es verdad que en España existen lo que se llaman las almazuelas, que es un trabajo prácticamente igual, pero el patchwork surge en Estados Unidos, bueno, cuando los inmigrantes ingleses e irlandeses fueron para allá, que tenían muy pocas telas y tenían que aprovechar al máximo todos los restos que les quedaban de cualquier cosa para, uniendo estas piezas, bueno, pues hacer una colcha o hacer cualquier objeto para el hogar. Era simplemente una técnica de reciclaje de telas. Entonces, como estas personas tenían las medidas en pulgadas, bueno, pues el origen de que a día de hoy en cualquier país ese trabajo se haga en pulgadas lo tenemos simplemente en su origen histórico. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar en centímetros y en pulgadas? Pues en realidad no, vamos a trabajar exactamente igual. La diferencia son los materiales que tenemos que utilizar. En caso de que vayamos a trabajar con centímetros, nuestra base de corte, nuestra regla y nuestro prensatelas tienen que estar en centímetros. Por ejemplo, si yo tengo una pieza de 10 centímetros de ancho a la que voy a dar una costura a cada lado con un margen de 1 centímetro, sé que su tamaño terminado será de 8 centímetros. Por tanto, puedo calcular perfectamente cuál va a ser su tamaño de corte y su tamaño terminado. Por el contrario, si yo quiero trabajar en pulgadas, pues lo voy a hacer exactamente igual. Utilizaré una base de corte en pulgadas, una regla en pulgadas y el prensatelas de cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada luego lo vamos a ver en detalle, pero aproximadamente son 0,7 centímetros, es decir, ni 1 centímetro ni medio centímetro, una medida que está entre medias. Y del mismo modo vamos a funcionar. Si yo estoy cosiendo una pieza que tiene 5 pulgadas de ancho y voy a dar una costura a cada lado con un margen de un cuarto de pulgada, sé que una vez terminada tendrá un tamaño de 4 pulgadas y media. Lo que no podemos hacer nunca es mezclar centímetros y pulgadas, porque ahí saber el tamaño final del trabajo y el tamaño inicial del que tengo que partir para coser va a ser súper complicado porque estamos mezclando medidas en unidades diferentes y eso no va a ser posible. Por tanto, tenéis que bien decidir en qué medida vais a trabajar o lo que yo recomiendo que es que trabajéis en las dos. Para trabajar en las dos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, pues comprar una base de corte que incluya ambas medidas, centímetros y pulgadas. Hay bases de corte que por un lado vienen en centímetros y por el otro lado vienen en pulgadas como la que tengo yo. Entonces, en función del trabajo que voy a hacer, la pongo de un lado o la pongo del otro. Con la regla sucede igual, podéis encontrar muchas reglas en el mercado que incluyen las dos medidas. Por un lado tenemos centímetros y por el otro lado pulgadas. Y por último tenéis los dos prensatelas, son muy comunes y fáciles de adquirir, tanto el del margen de 1 centímetro como el de un margen de un cuarto de pulgada. Veamos ahora sobre el papel la diferencia que tenemos de trabajar en centímetros a trabajar en pulgadas. Mirad, tengo aquí una de las reglas que os comentaba, esta es una que uso yo muchísimo, que tiene por un lado las medidas en centímetros y por el otro lado
en pulgadas, de manera que con una única regla tengo cubiertas todas mis necesidades a la hora de cortar y de medir las piezas. Pero vayamos ahora al principio. ¿Cuánto es una pulgada en centímetros? ¿O cuántos centímetros necesito para tener una pulgada? Pues bien, una pulgada son 2,5 centímetros aproximadamente. Y vamos a hablar ahora de las distintas divisiones que podemos hacer de las pulgadas, que quizá pueda ser interesante que lo conozcáis, porque en muchos casos cuando vemos una revista, un patrón, algún tipo de molde, algún tipo de explicación que venga solo en pulgadas, es importante que sepáis de lo que están hablando. Entonces voy a hacer una línea que voy a trazar 4 pulgadas y las vamos a ir dividiendo estas 4 pulgadas de manera diferente para que veáis de las medidas que estamos hablando. Bien, de aquí a aquí tenemos lo que es una pulgada. Si esta pulgada la dividimos en 2, tenemos 2 medias pulgadas. El cuarto de pulgada, pues es simplemente que una pulgada la dividimos en 4 partes iguales. Entonces tenemos aquí, como veis, 4 trozos que son iguales, que son un cuarto de pulgada. Pero hay veces que nos hablan incluso de un octavo de pulgada. ¿Qué es esto? Pues simplemente que cada pulgada se divide en 8 trozos iguales. El octavo de pulgada se usa para una técnica para hacer triángulos, que es un cálculo que ya está exacto y hecho así, y necesitamos calcular octavos de pulgada. Bien, estas son las medidas habituales en las que podemos encontrar los patrones en pulgadas: una, media, un cuarto o un octavo. ¿Y estas medidas a qué equivalen en centímetros? Pues como os he dicho, una pulgada son 2,5, media pulgada va a ser 1,25, un cuarto de pulgada aproximadamente es 0,7 centímetros y un octavo es 0,35 centímetros. Como veis, un octavo de pulgada es prácticamente una distancia muy pequeñita. ¿Podemos cambiar un patrón que está en centímetros a pulgadas o de pulgadas a centímetros? Bueno, realmente sí podemos cambiarlo, pero tenemos que hacer ciertas adaptaciones y ciertos cálculos. Por ejemplo, imaginad que tenemos una pieza que vamos a cortar, es un cuadrado, y tenemos las medidas en centímetros. Imaginad que tiene 10 centímetros por 10 centímetros y el margen es de 1 centímetro. Y vamos a dar una costura todo alrededor, porque es un cuadrado que lo vamos a incluir en una colcha. ¿Qué tamaño terminado tendrá este cuadrado? Pues terminado tendrá 8 centímetros por 8 centímetros, porque este margen de 1 centímetro lo vamos a quitar aquí, aquí, aquí y aquí, es decir, en cada una de las medidas vamos a quitar 2, el margen de la derecha y el de la izquierda, y el de arriba y el de abajo. Este sería el tamaño terminado, 8 por 8. ¿Cómo lo pasamos a pulgadas? Si queremos trabajar en pulgadas, tendríamos que ver 8 centímetros, ¿cuántas pulgadas son? Para ello vamos a tomar la calculadora. Y dividiríamos 8 entre 2,5. Eso nos da 3,20 pulgadas. Sería el tamaño equivalente a 8 centímetros por 8 centímetros. Y ahora lo que tendríamos que añadir es el margen. Si queremos trabajar en pulgadas, lo que vamos a añadir en una pieza equivalente, que estamos hablando de un cuadrado con un margen todo alrededor de un cuarto de pulgada, como aquí hay un cuarto y aquí hay un cuarto y arriba y abajo igual, vamos a apuntarlo. Y aquí nos sucede lo mismo. Lo que estamos añadiendo es media pulgada a cada distancia. Como teníamos 3,20, el tamaño del que tenemos que partir sería de 3,7 pulgadas y de 3,7 pulgadas para obtener el mismo resultado que partiendo de un cuadrado de 10 por 10 con un margen de 1 centímetro. ¿Qué sucede? Que realmente estas medidas
son un poco complicadas a la hora de cortarlas en pulgadas, porque como os decía antes, las pulgadas siempre trabajamos 1 pulgada, media pulgada o 1/4 de pulgada, que son las medidas que habitualmente traen tanto las tablas de corte como las reglas. Estas medidas de 3,7 ya serían sistema decimal y no las podemos manejar de manera sencilla. Por tanto, habéis visto que aunque sí es posible traspasar de centímetros a pulgadas, realmente no suele ser muy recomendable. Y este es el motivo por el que yo os invito a que trabajéis en las dos unidades. Podemos hacer este ejercicio al revés. Vamos a partir de una medida en pulgadas. Imaginaros que tenemos de nuevo un cuadrado de 3 pulgadas por 3 pulgadas con un margen de 1/4. Sabemos que esto terminado va a tener un tamaño de 2,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Lo pasaríamos a centímetros multiplicando 2,5 por 2,5. Voy a hacerlo en la calculadora en un momento. Por 2,5 son 6,25 centímetros. Y ahora ya le añadiríamos el margen, continuaríamos aquí, el margen de 1 centímetro a cada lado, que sería 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, arriba y abajo. Vamos a pintarlo, que le ponemos 1 a cada lado. Por tanto, el tamaño que tendríamos que partir, usando el margen de 1 centímetro y trabajando en centímetros, sería de 8,25 por 8,25 centímetros. De nuevo, como veis, posible lo es. ¿Cómodo? Pues yo creo que esta medida no es cómoda, porque en centímetros, ¿cómo solemos trabajar? O bien en centímetros enteros o como mucho en medio centímetro. De nuevo, veis la razón por la que es importante que os acostumbréis a trabajar en ambas medidas. Os puedo asegurar que trabajar tanto en centímetros como en pulgadas es mucho más fácil de lo que podéis pensar. Tan solo se trata de disponer de los materiales adecuados que, si los estáis comprando por primera vez, os aconsejo que incluyan las dos medidas. Como habéis visto, transformar un patrón que tenemos en centímetros a pulgadas o viceversa resulta realmente complicado porque nos dan medidas muy extrañas que luego a la hora de cortar y de coser son bastante complicadas de manejar. Es mucho más fácil ser capaces de utilizar ambas medidas. Espero que con los consejos que os he dado hoy os haya quedado mucho más claro por qué usamos ambas medidas en el mundo del patchwork y de la costura creativa y sobre todo que se os haya quitado el miedo a utilizar una de las dos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.